Olá, seja muito bem-vindo à Água Viva Ministério, tua igreja digital. Digital porque usted donde esté puede estar con nosotros. Yo soy el Pastor Dalcio. Bienvenida, Estamos acá para más uno. conociendo más la palabra de Dios y vivir mucho más para que podamos disfrutar de todas las promesas que Dios tiene a cada uno de nosotros. Bienvenido a usted que está con nosotros, bienvenido a usted que está por conocer el ministerio, que puede entrar en la página web del ministerio para conocer todo el propósito de Dios en este tiempo y también disfrutar de todas las prédicas, de todas las enseñanzas que ya tiene aquí grabado en el ministerio. Gloria a Dios. Vamos aquí a estar estudiando la palabra y invitando a todos a entrar en la radio Vineante. Sí, la radio por internet, que puede escuchar alabanzas 24/7, porque llenamos nuestros pensamientos, llenamos nuestra vida con la palabra de Dios, que sea cantada, que sea hablada, que sea siempre de Dios para bendecir todo nuestro día. En nombre de Jesús. Sea muy bienvenido y ahí vamos con la palabra en nombre de Ahí Jesús. vamos, en nombre de Jesús. Bueno, estamos estudiando ah, las parábolas de Jesús. Ya vimos 23 de las parábolas y seguimos. Tenemos un total de 49, pero ahí vamos, no tenemos prisa. Pero todas las parábolas traen una enseñanza para nosotros. Eso es muy importante, que podamos aplicar esas enseñanzas en nuestra vida. Hoy nosotros vamos a estudiar la parábola de la viuda y el juez injusto. Y para traer esta enseñanza, nosotros convidamos a nuestro hermano Carlos. ¿Está por ahí? Bienvenido, mi Acá, hermano. acá estamos, hermanos, hermano, bendiciones. Qué gusto estar nuevamente con ustedes y especialmente porque esta parábola es hermosa en el sentido que nos llama a tener esa eh, relación con Dios, esa comunicación con Dios a través de la oración. Entonces, esta parábola, como decías, el tema, la viuda y el juez injusto. Está registrado solamente en el libro de Lucas, pero también es conocida por otros nombres. La parábola de la viuda perseverante. Y bueno, esta palabra creo que aplica mucho, o diría yo más preciso a lo que describe la parábola que en sí el tema de la viuda y el juez injusto. El otro nombre es la parábola de la mujer persistente. Ahora, es importante, hermanos, entender el tema principal. El tema principal es la oración. Y creo que como cristianos, como creyentes, tenemos que tomar dos cosas en cuenta. Primero, que la oración es la base, es la esencia eh, a través de la cual nosotros construimos y vivimos nuestra relación con Dios. Ahora, la perseverancia, esta parte es importante porque es insistir, es seguir adelante, es no vencerse, es continuar a pesar de. Y es precisamente lo que tiene esta parábola en este día. Una lección hermosa que nos va a ayudar a nosotros conocer un poquito más y entender un poquito más la oración y la vida en oración que Dios espera de nosotros. Entonces, el contexto de la parábola. El Señor Jesús habla esto a sus discípulos. Y algo muy importante que creo que hemos escuchado una y otra vez es orar continuamente. Eh, si nosotros ponemos un poquito o nos recordamos un poquito, Pablo en 1 Tesalonicenses capítulo 5, versículo 16 dice que tenemos que estar siempre gozosos y orar sin cesar. Dar gracias a Dios en todo. Entonces, orar sin cesar es lo mismo que está el Señor Jesús diciendo acá. Orar continuamente es seguir adelante, es que la oración sea parte de nuestra vida, pero más que parte de nuestra vida, sea esa guía, esa conexión para nuestra relación con Dios. Entonces, el Señor Jesús no solamente les dice a sus discípulos la necesidad de orar continuamente, sino también la necesidad de no desanimarse. Y esto es fácil muchas veces. Ahora,
este tema, el Señor Jesús lo toca después de algunos versículos, especialmente el final del capítulo 17. Ahora, la oración es fácil a veces nosotros decir, voy a orar, voy a ser perseverante, pero muchas veces vienen periodos difíciles, periodos de desánimo, muchas veces sufrimiento, especialmente se va complicando todo, vamos sufriendo más, un sufrimiento progresivo y es lo que vemos en esta parábola. Es lo que vemos en el capítulo 17, el regreso de Jesús anunciando su regreso. Y el capítulo 18, volvemos, tiene mucho, mucho conectado con el capítulo 17. La insistencia a sus seguidores de perseverar en la oración. Todo esto tenemos que poner mucha atención porque es importante en nuestra vida. Ahora, hermano Darcio, creo que tenemos un estudio nosotros en YouTube en cuanto a la oración y hablábamos especialmente de esa eh, comunicación y esa confianza, esa relación que crece para con Dios a través de la oración y cómo nos ayuda a nosotros a confiar más aún, no solamente en Dios, sino en lo que Dios hace en nuestra vida. ¿Verdad, hermano? Hicimos un estudio que está aquí abajo de la descripción del video. Vamos a poner abajo allá para que usted vea la importancia que tiene la oración. La oración es fundamental. Las personas dicen, yo tengo a Dios, yo tengo a Jesús, pero no ora, no ayuna, no se somete al Señor. Lo siento. La única forma que tenemos de hablar al Señor es a través de la oración, ¿verdad? Sí, y aparte, por ejemplo, si vemos Mateo capítulo 26, versículo 41, dice, velad y orad para que no entréis en tentación. La oración nos ayuda para que nosotros, primero, nos fortalezcamos espiritualmente y físicamente y podamos resistir todo. Ahora, el siguiente parte de este versículo dice, el espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. Esto es en Mateo, capítulo 26, versículo 41. Tenemos que velar y orar. Y es precisamente, hermanos, lo que está ligado a este tema. El orar, el estar atentos, el estar siempre persistentes. Pero vamos a ver qué es lo que dice Lucas, capítulo 18, versículo 1 en sus Biblias. También les refirió Jesús una parábola sobre la necesidad de orar siempre y no desmayar. Wow, volvemos a la importancia. Especialmente el Señor Jesús habla a sus discípulos y les dice esto. Hay que recordar que él estaba enseñando a sus discípulos, estaba revelando al Padre, estaba mostrándoles quién era él. Y aquí especialmente les habla de esa necesidad de orar siempre. No está diciendo hoy solamente o cuando tienes necesidad. Necesitamos orar siempre. Como ya lo hablamos, la oración es el medio para comunicarnos con Dios, pero también es el medio a través del cual nosotros encontramos esa paz, esa fortaleza, esa fe y podemos seguir adelante. Ahora, ¿podemos orar en público? ¿Podemos orar en familia, en privado? Sí, sí, lo podemos hacer. Muchas veces creo que nos ha pasado a todos que estamos rodeados de gente y de pronto tenemos una noticia o pasa algo y empezamos a orar en nuestras mentes. No tenemos por qué dejar de orar aun cuando estemos en público. Ahora, si usted practica la oración en familia, la oración en privado, habrá dado cuenta que es un momento especial, pero tenemos que estar metidos en la oración, tenemos que estar completamente inspirados, tenemos que estar completamente, ¿cuál sería la palabra, hermano Darcio, para dar todo y
sumergidos, la palabra creo que queda más bien, sumergidos en la oración. Ahora, el Espíritu, como dice Mateo 26, versículo 41, el Espíritu está dispuesto, el Espíritu está dispuesto. Tu Espíritu respira oración, vive de oración, nos llama a orar. ¿Es fácil orar siempre? No, no es fácil, no es fácil, pero es necesario, hermano Darcio, es necesario orar siempre. Y esto es lo que el Señor Jesús está pidiendo a sus discípulos, mantenerse en una oración, pero una oración constante. La otra parte es y no desmayar. Ahora, aquí no desmayar tenemos que entender es no dejar de insistir, no dejar de orar, es continuar, que no te canse. No sé si ha pasado con ustedes, pero es muy probable que sí, que muchas veces estamos orando y apenas llevamos un minuto de orar y ya tenemos sueño. O a veces oramos 5 minutos y ya tenemos sueño, estamos cansados, paramos. O le damos a Dios una lista. No, hermanos, esta no es la clase de oración y esta no es la clase de cansancio que debes sentir. Al contrario, cuando tu vida está sumergida en la oración, cuando la oración es parte de tu vida, tú te gozas, tú te sientes feliz, tú eres persistente, sigues adelante, porque muchas veces oramos solamente una vez. Voy a tener una operación en un mes, oro 1 o 2 veces y ya estoy creyendo que ya no necesito orar porque ya puse esta oración delante de Dios. Vamos a ver en este tema que tenemos que insistir, tenemos que perseverar, tenemos que tener siempre en mente. Creo que, y aquí me gustaría escuchar tu opinión, hermano, pero no tanto lo que queremos o lo que va a pasar, sino tenemos que tener más en mente el objetivo de ser nuestra comunión con Dios, nuestra relación con Dios y es aceptar y conocer la voluntad de Dios para el objetivo o la razón de la oración. O que nós vemos é a diferença entre a perseverança e uma pessoa que é testaruda. Bueno, É uma diferença. A perseverança é quando nós nos mantenemos fijados insistimos. no objetivo. Temos objetivo e testarudo é quando queremos algo porque queremos. Hablávamos antes sobre isso, ¿verdad? Y Dios está tratando con nosotros. Y seguimos así. La verdad, o que el Señor está diciendo a sus apóstolos, mira, usted y yo somos apóstolos de Jesús. Amén. ¿Cómo? Sí, somos apóstolos. Si seguimos a Jesús, ¿verdad? Ah, sí. Entonces, esta palabra no es solamente para ellos, es para nosotros también. Entonces, Especialmente. y no desmayes, o sea, no desista, no se canse. Ay, pastor, ay, pero me canso. Sí, sí, se cansa su cuerpo. Muchas veces yo, la madrugada, yo me despierto y cuando yo me despierto, yo voy a orar. Pero el Señor no habló nada a usted. Ah, ok, el Señor no me habló nada, pero el diablo está me incomodando, entonces yo voy a incomodarlo. Con oración y voy a orar. Y usted hablaba de sueño, ¿no? Esta semana una persona me ha dicho, ay, pastor, cuando empiezo a leer la Biblia me da un sueño. Sí, esto es bueno. ¿Cómo es bueno? Sí, es bueno porque está viendo que el diablo quiere Está tirar atacando. su objetivo, sacar su objetivo de leer la Biblia. Entonces, usted se levanta de su cama, va a caminar, pero sigue leyendo la Biblia, que una hora él va a se quedar callado, ¿no? Claro, por esto decía yo que para mí poner la atención en el objetivo no es poner la atención en lo que yo quiero, en por lo que estoy orando. Es poner la mirada en Dios, en el momento, en lo que Dios va a revelarnos.
porque esto es más importante muchas veces que aún lo que esperamos o lo que va a pasar en nuestra vida, lo que Dios nos revela. Yo estaba viendo un comentario y la verdad, eso que muchas veces falta a nosotros, como usted habló, ver lo que Dios quiere de nosotros. Esta perseverancia no es en algo que yo quiero, mas es algo que Dios quiere que yo haga. Eso, para que yo sepa o que Dios quiere, yo tengo que orar. Yo tengo que estar conectado con Él. Yo tengo que sacar mi tiempo para Él. Si no hago eso, lo siento. Y esa es la diferencia. Esa es la diferencia entre buscar tener una relación con Dios a través de la oración, de vivir eh, la vida que Dios nos ha dado y mantenernos siguiendo a Jesús como discípulos de Jesús, como decías tú. ¿Por qué? Porque en ese momento nos vamos a dar cuenta que la prioridad cambió. Y esto es importante. Cuando la prioridad cambia, en ese momento me doy cuenta que lo que yo busco, lo que yo espero, está en las manos de Dios. Y si confío en Dios y conozco a Dios, me voy a dar cuenta que Dios quiere lo mejor para mí, lo mejor para ti. Entonces, por esto el objetivo o a lo que tenemos que aferrarnos o ser perseverantes no tiene que ser tanto lo que necesitamos o lo que va a pasar en mi vida en el futuro o el problema que tengo. Debe ser más importante perseverar en esa comunión con Dios, en ese caminar con Dios, porque allí es donde voy a entender que a lo mejor la voluntad de Dios es muy diferente a lo que yo estoy buscando, a lo que por lo que yo estoy orando. Y cuando esto pasa, la prioridad cambia. Entonces tenemos que aprender a conocer esto. En la oración es muy importante. Tenemos que ser tenaces, tenemos que insistir, sí, sí, pero en la oración. No tanto en, Señor, dame un carro. Señor, necesito un carro. Necesito esto. Sí, Dios sabe, dice la palabra, de qué tenemos necesidad. Antes que lo pidamos, dice, ya Él lo sabe. Entonces, hermano, tenemos que aprender a confiar en Dios. Tenemos que ser tenaces, tenemos que ser perseverantes. Dios siempre arregla todas las cosas, para ti y para mí. Y muchas veces sin que oremos, no sé si te has dado cuenta, pero a veces pasan cosas en tu vida, en mi vida, y no hemos orado a Dios. Y son cosas de bendición, son bendiciones. De pronto se resuelven los problemas. Entonces, la oración tiene que ser lo más importante en tu vida y en mi vida, porque es en ese momento cuando Dios nos habla. Veamos qué es lo que dice Lucas, capítulo 18, versículo 2. Diciendo, habla, oh perdona, había en una ciudad un juez que ni temía a Dios ni respetaba a hombre. Vean este ejemplo que nuestro Señor Jesucristo empieza, y la clave es al principio cuando dice que tenemos que orar siempre. Ahora, el ejemplo que él pone, hay dos personajes, pero veamos el primero. Dice, había un juez, y este juez tenía características, unas características especiales, diferente a los otros hombres. ¿Por qué? Bueno, porque primero, este juez tenía mucha autoridad, autoridad aún mayor que muchos gobernantes, mayor que Herodes. Y lo vemos hoy en día, por ejemplo, acá en Estados Unidos, generalmente en todos los países, la Suprema Corte tiene mucha más autoridad muchas veces que aún los presidentes. Entonces, este hombre era un hombre que tenía una autoridad dada por el mismo gobierno, pero era una autoridad que le llevó a, dice la palabra, ni temía a Dios, le llevó a no temer a Dios, un juez que no temía a Dios. Seguramente, y esto creo que coincidimos con Darcy y con algunos comentarios, este juez no era judío, porque si hubiera sido judío, ellos se manejaban de otra forma diferente. Ellos se guiaban más de acuerdo a las reglas que había establecido Dios a través de Moisés y trataban de no hacer acepción de personas. Entonces,
Por esto creemos que no era un juez judío. Ahora en Deuteronomio, si quieres después buscarlo, Deuteronomio capítulo 1, versículos 9 al 17, Moisés está dando las instrucciones a los jueces y hay una bien importante. Primero dice, oír a todos y juzgar a todos. Ahora, este hombre primero no tenía temor a Dios. ¿Cómo iba a tener temor a los hombres? Y el temor, o por lo cual no tenía temor a Dios este juez, era por esa autoridad. Ahora, este no le importaba hombre alguno. Iba en contra de la misma ley. En el versículo 17 de Deuteronomios, capítulo 1, que les mencionaba, los judíos, Moisés les había dicho, no hacer distinción de personas y no temer al hombre, temer a Dios, porque el juicio que estaban haciendo era un juicio de Dios. Entonces este hombre estaba lejos, lejos de conocer de Dios. Ahora, lo que es el poder, lo que es a veces eh, esa autoridad mal interpretada, porque podría ser un buen hombre, pero vemos que no respetaba a Dios, no respetaba a los hombres, no estaba ahí por la gente, se sentía superior a todos. Entonces, en realidad era un hombre sin temor alguno, sin respeto alguno, y era un hombre muy vanidoso, muy orgulloso, se creía superior a todos. Ahora veamos lo que dice el versículo 18, capítulo 18, perdón, versículo 3 del capítulo de Lucas. Había también en aquella ciudad una viuda, la cual venía a él diciendo, hazme justicia de mi adversario. Estos son los dos personajes, hermanos. El juez, un juez lo podemos definir como terrible en todos los sentidos, porque no le importaba nada. Y una mujer, una viuda, que tenía un problema, que tenía una pelea. Ahora, esta mujer, como muchos o como hacemos la mayoría o todo el mundo, cuando hay un problema, lo que hace uno va a la corte, va al juez para buscar justicia. Entonces, esta viuda va al hombre. No sabemos si esta era una mujer joven, vieja, si tenía dinero o no, pero lo que sabemos es que tenía un problema. Había una razón por cuál ir al juez. Ahora posiblemente conocía el testimonio de este juez, posiblemente no. Pero esta viuda venía al juez buscando defender su causa, buscando hacer respetar sus derechos. No sabemos cuál era el problema tampoco. No sabemos quién era el adversario, pero eh, ella buscaba justicia delante del adversario. Alguien la había demandado, alguien quería quizá quitarle sus bienes, quitarle sus propiedades o la acusaba de algo, no lo sabemos. Sería especular, pero el Señor Jesús describe esta situación y esta mujer busca justicia. Ahora, ya definimos un poco lo que es el juez, cómo es el juez. Veamos qué es lo que dice Lucas 18, versículo 4. Y él no quiso por algún tiempo, pero después de esto dijo dentro de sí, aunque ni temo a Dios, ni tengo respeto a hombre. Vean, esta mujer aquí habla de que fue una y otra vez, porque este hombre dice no quiso por algún tiempo. Ahora, no sabemos por qué este hombre no puso atención, no quiso escuchar, pero por un tiempo esta mujer estuvo yendo, insistiendo en este problema, y mira lo que hace esa insistencia, esa perseverancia, hace que un hombre, que un juez, que no tiene temor de Dios, que no tiene temor de los hombres, que no tiene respeto de los hombres, cambie su forma de pensar. Pero después
dice el versículo, pensó o dijo dentro de sí, oye, tengo que hacer a este caso a esta mujer. ¿Por qué? Porque esta mujer, la verdad que ya me está cansando. Dice, pero después de esto dijo dentro de sí, aunque ni temo a Dios, ni tengo respeto al hombre. Interesante esto, hermano Darcio, porque este hombre sabía la realidad de su vida, este hombre sabía de Dios, pero no le importaba ni siquiera el saber que existe Dios, que algún día estaría delante de Dios y tendría que responder a Dios, porque tenía el conocimiento, pero era un hombre que solo pensaba en sí mismo. De verdad fue una parábola que Jesús ha dicho, supuestamente un juez, supuestamente un doctor, pero o que Jesús enfoca ahí es que primero la persistencia de la viuda, que fue persistente. De verdad no sabemos si ella debía a él, a la persona, o si la persona tenía que pagar a ella. No sabemos lo que pasó, pero sabemos que ella fue persistente. Entonces Jesús quiere enfocar eso y muestra que el juez, ¿sabe qué? Déjame juzgar eso y quitarme a ella de encima, porque ella debería estar encima, debería ser mexicana ella, ¿verdad? De buscar y que, Insistir, insistir. ¿no? Pero de verdad, esto es un ejemplo que Jesús da, que nos lleva a pensar o cómo estamos reaccionando a las cosas. Ahora, no lo hizo a él reaccionar o pensar diferente, el reconocer que no temía a Dios, que existía Dios. No le hizo esto pensar diferente, ni aún el saber que no le temía a los hombres. Eso no lo hizo a él cambiar su forma. Lo que lo hizo cambiar es la persistencia, la insistencia de la mujer, las veces que había ido. Sabes que a veces estamos nosotros así. Muchas A veces veces. nosotros cedemos, ¿verdad? Voy a hacerlo para que ella pare de me incomodar. Pero Pero también muchas veces lo contrario. Sabemos que existe Dios. Somos cristianos, decimos que obedecemos a Dios, pero muchas veces no tenemos temor a Dios, no tenemos respeto a Dios y hacemos cosas al igual que este hombre. Yo me quedé pensando en esto, porque este hombre reconocía, al decir no temo a Dios, reconocía que existe Dios. Sabía que existe Dios y sabía que Dios es superior a él. Ajá. Ese es el problema, que muchas veces nosotros como cristianos sabemos que existe Dios, sabemos que vamos a estar delante de la presencia de Dios, tenemos fe en Dios, oramos a Dios, pero ¿sabes qué? No respetamos a Dios, no tememos a Dios. Tenemos un conocimiento, sí, como este juez, pero es un conocimiento vano, es un conocimiento que nos sirve. Entonces, si el saber que existía Dios no hizo a este hombre cambiar, lo hizo la perseverancia de esta mujer. Si es el caso en tu vida, creo que tienes que reflexionar un poco en realidad, porque debemos de hacer las cosas para Dios, debemos de buscar agradar a Dios, debemos de obedecer a Dios. Dios tiene que ser la autoridad por encima de mi autoridad. Y a veces es difícil esto. Ahora, este hombre se creía autosuficiente en todos los sentidos. Eh, Estaba bien económicamente, tenía respeto dentro de la sociedad, tenía un lugar especial en la sociedad. Entonces, tenía la ley de su parte, nadie podía contradecirle. Al grado que se enorgulleció, su orgullo fue tan grande que ni siquiera pensó lo que decía, temer a Dios. No tenía temor. Pero veamos qué es lo que dice Lucas 18, versículo 5.
Sin embargo, porque esta viuda me es molesta, le haré justicia, no sea que viniendo de continuo me agote la paciencia. Mira, lo que decía hace un momento, no tuvo temor de Dios, no tuvo temor a los hombres. Él no cambió por ello. Él cambió porque dice, esta mujer, esta viuda, me es molesta, ya me cansó, ya me enfadó. No está diciendo el Señor Jesús que nosotros vamos a llegar a un momento, hay que entender esto bien, hermano Darcio. Va a llegar un momento en que de tanto insistir, Dios se va a cansar de nosotros, Dios se va a molestar porque oramos. Esto no es así, esto no es así. Esto está hablando de este hombre y de cómo esta mujer insistió a pesar de la negativa. Ahora, el juez dice, me va a molestar esta mujer, me es molesta viniendo todo el tiempo, le voy a hacer justicia. No sea que de pronto me agote la paciencia. Hermano, eh, si conocemos a nuestro Dios, si de verdad caminamos con nuestro Dios, nos damos cuenta que lo que Dios más quiere es que tú y yo hablemos con Él, oremos con Él, que insistamos. A Él nunca lo enfadamos, Él está dispuesto, al igual que el Espíritu, día y noche. A Él no le molestamos, por lo contrario. Ahora, esto tiene una razón y te doy la palabra, hermano. Esto tiene una razón. La razón que Él quiere que insistamos es para que vayamos construyendo nuestra comunión con Dios, nuestra relación con Dios, para que nos vayamos fortaleciendo en la oración y estemos preparados para todo aquello que vamos a enfrentar en la vida. Esta es la razón. De verdad, muchas veces nosotros pensamos mal. Dios es bueno. Dios es bueno. Pero aquí, lo que yo veo en este versículo es que como juez se hartó de la viuda. Yo pienso que va a llegar el día, no que Dios se va a hartar de nosotros, mas va a llegar el día de estarmos delante de Él. No es el punto, no puedo decir, Dios se hartó de la humanidad. No, no se hartó de la No, humanidad. no, no. Pero te digo una cosa, podemos considerar que Dios se harte de la humanidad cuando vuelva Cristo. Y Jesús está hablando esto, mira, usted tiene que estar en oración, usted tiene que estar perseverante, usted tiene que estar atento, tiene que permanecer firmes. Y una cosa aquí nos acompaña más tiempo. Yo digo que ser cristiano es para los fuertes. Tiene que ser fuerte, porque de verdad negar el pecado, negar toda la vieja naturaleza es muy difícil. Es solamente para fuertes. Entonces, si usted no puede, lo siento. Sí, ahora, en cuanto a lo que hablabas de la paciencia de Dios, claramente la Biblia lo dice que hay un tiempo y ese tiempo llegará. Entonces, no es que Dios se harte de la humanidad, no es que Dios esté cansado, no, no, por lo contrario, es que Dios está dando un tiempo de gracia, de misericordia para que se vuelvan a Dios. Se está anunciando el Evangelio, se está hablando de Cristo Jesús, se está llamando a la gente a entregar su vida a Cristo, a recibir ese sacrificio que Él hizo. Entonces, eh, hace casi 2000 años que el Señor Jesús fue crucificado y se sigue anunciando y se va a seguir anunciando hasta que Dios determine. Ahora, una vez que Dios determina y viene el juicio de Dios, pues esto no quiere decir que Dios se cansó, esto quiere decir que ya fue el límite que Dios estableció desde antes, no es algo nuevo, porque si ya se había predicado de la venida del Señor Jesucristo, de su crucifixión del Antiguo Testamento, estamos hablando 2000, 3000, 4000 años atrás, 6000. Entonces, eso quiere decir que ya desde entonces nos está advirtiendo y no se ha cansado todo este tiempo. ¿Por qué se va a cansar que tú y yo oremos, que tú y yo insistamos en algo? Por lo contrario, tenemos que entender que la perseverancia, el insistir en la oración, no es tanto para torcer la mano de Dios, es más para conocer a Dios.
para disfrutar de la presencia de Dios. Veamos lo que dice el versículo 6 del capítulo 18 de Lucas. Y dijo el Señor, oíd lo que dijo el juez injusto. Aquí lo que vemos, hermanos, es que el Señor Jesús pide que pongamos atención a lo que dijo el juez, a lo que hizo el juez. Entonces, él miró que esta mujer era persistente. Y él dice, bueno, tengo que hacer algo. Voy a cambiar las cosas. Voy a hacer caso. Entonces, en ese momento, cambió todo. Tenemos que poner atención y entender que todo puede ser posible, que Dios cambia todo, que tenemos que insistir, que tenemos que seguir adelante, pero que especialmente tenemos que poner atención al mensaje principal. Y en este caso es la oración y la perseverancia. En este caso es a tener una relación, una comunión con Dios. De lo contrario, estaremos perdidos y nunca voltearemos a ver qué dice la palabra de Dios. Nunca escucharemos la voz de Dios. Nunca podremos tener ese tiempo de oración que refresque nuestro espíritu, que fortalezca nuestra alma. Veamos qué es lo que dice el versículo 7 de Lucas 18. ¿Y acaso Dios no hará justicia a sus escogidos que claman a Él día y noche? ¿Se tardará en responderles? Wow. Aquí voy a empezar yo con esta pregunta que hace al final. Y es una pregunta que debemos de poner atención porque dice, ¿se tardará él en responderle? Ahora, al comienza otra pregunta. ¿Y acaso Dios no hará justicia a sus escogidos que claman de día y de noche? Son dos preguntas, pero son dos preguntas que nos deben de llevar a pensar en quién es Dios, en cuánto confiamos en Dios, porque Dios cuida de los suyos, porque Dios es fiel y cumple sus promesas. Ahora, a veces nosotros pensamos que Dios está tardando en respondernos. A veces pensamos que Dios no nos escucha, pero creo, hermano Darcio, que muy pocas veces pensamos que la respuesta de Dios llega en el momento justo, en el momento preciso, y se resuelven las cosas justo cuando ya nosotros a veces desesperamos, cuando ya nosotros a veces Desistir, dejamos de orar. desistir, no va a pasar más. Claro, por esto hace esa pregunta el Señor Jesús, para ver qué tanta fe tenemos nosotros, para ver qué tanto confiamos en la oración, en Dios. Entonces, Y cuando Jesús habla acá con dos preguntas muy importantes, él dice, mira, Dios cuida de los suyos. amén. Dios cuida de aquellos que caminan con él. Ay, pastor, pero tengo tantos problemas. Tiene algo malo. No estoy diciendo que usted está fuera de los caminos del Señor. No estoy diciendo esto. Estoy diciendo que tiene que estrechar su relación con Dios. Y él habla aquí. Y no va a atender a sus hijos que claman día y noche. Va a atender. ¿Mas cómo va a atender? En oración. Pero hablábamos antes de empezar los estudios sobre eso, ¿verdad? Sí, sí. Queremos todo para ayer, no para mañana, para ayer. Y el Señor, cálmate, cálmate. Y nosotros estamos aprendiendo, ¿no, hermano? Es que hay que ser sinceros, no es fácil, no es fácil esperar, no es fácil a veces ver que las cosas siguen igual, los problemas siguen avanzando, no es fácil. Pero es ahí donde, si recuerdan, hablaba yo al principio, es cambiar nuestra visión en el objetivo. El objetivo ya no es
encontrar yo una solución para el problema. El objetivo ahora es que Dios obre y lo que tengo que ver yo es buscar la voluntad de Dios, buscar esa comunión con Dios para tener esa tranquilidad a través del problema, mediante el problema. Pero o que yo veo cuando el Señor habla a nosotros para que tengamos persistencia, perseverancia, Él le habla para que tengamos objetivo. Y nuestro objetivo, nosotros somos muy testarudos. Nuestro objetivo es una nueva casa, un carro nuevo, un nuevo empleo, pero el objetivo no es este. El objetivo es la eternidad. Es la eternidad, el cielo. Y nosotros estamos parados aquí, atados a cositas de este mundo. Y Jesús está diciendo aquí, mira, mantenga el objetivo, sea persistente. No, porque yo quiero un carro rojo. No, no es este el objetivo. El objetivo es cielo. La vida eterna, Sí, sí, estar en la presencia. Y de hecho es lo que está hablando él, es lo que está diciendo. Simplemente que nosotros, como dices tú, cambiamos, vemos lo material y no vemos lo espiritual. Sí, Este es el problema, que para poder orar perseverantes, para poder orar todo el tiempo, necesitamos ser espirituales. Y muchas veces es lo que nos cuesta. Muchas veces las personas hablan, cuando tiene que orar, porque tiene un versículo que Jesús habla, entra en su aposento Aposento. y esté ahí usted con Dios. Esto sí, esto es lo que Carlos habló de la oración privada, que es suya con Dios. Entonces, todos los días, todos los tiempos tenemos que estar orando. No tengo que cerrar los ojos, poner las manos así, poner de rodillas. No, tenemos que trabajar, no sé qué, no sé qué. Por ejemplo, en martes vamos a tener reunión de oración. Y normalmente en todas las reuniones de oración, Carlos entra. Pero ¿cómo Carlos va a orar si está manejando una troca para Nueva York? No puede orar, tiene que cerrar los ojos. No, tiene que encostar la troca. No, no se puede. Entonces, él ora con los ojos abiertos, y bien abiertos, ¿no, hermano? Demasiado. Hay que aclarar algo o mencionar algo que es muy importante. Nosotros, como hijos de Dios, al recibir el Espíritu Santo, eso quiere decir que siempre estamos delante de la presencia de Dios. Esto creo que a veces nos desconectamos de esta realidad en nuestra vida, porque es una realidad y es un hecho de acuerdo a la palabra de Dios. Entonces, si el Espíritu Santo mora dentro del creyente, dice la palabra de Dios, si somos templos vivientes del Espíritu Santo, eso quiere decir que aún en privado, aún en público, aún donde esté yo, estoy delante de la presencia de Dios. No Por ejemplo, solamente en mi cuarto. por ejemplo, tiene denominaciones que usted tiene que ir de corbata, con los pelos cortos, no puede tener barba, no sé qué, porque el Espíritu Santo va a hablar. Pero el Espíritu Santo habla conmigo en el baño. Estoy bañándome y no estoy de corbata tampoco, ¿no? O sea, como muchos cristianos hablan, vamos a orar. Señor, entramos en su presencia ahora. ¿Dónde estaba antes? Claro. ¿Cómo usted habló? Tenemos el Espíritu Santo, tenemos a la presencia de Dios todo el tiempo en nuestra vida, haciendo las cosas buenas o haciendo las cosas malas, ¿no? Sí, ahora, algo interesante de la pregunta es que el Señor Jesús también está mencionando que el sufrimiento que estamos pasando es un sufrimiento que está siendo retrasado por una razón, pero va a haber un tiempo, como ya lo hablamos en su momento, cuando el Señor Jesús va a venir, cuando el regreso de Él es una realidad. Entonces, tenemos que orar por esto que decías tú,
por lo que esperamos, no ver lo que está pasando, no ver que en este momento soy perseguido, que en este momento tengo problemas de esta clase, de aquella, que estoy sufriendo esta enfermedad. No, es anhelar, es desear el regreso, poner lo que decías tú, nuestra mirada en la eternidad, ¿sí? Tenemos que estar mirar, preparado. ¿sí? De verdad, no vamos a dejar de vivir lo que vivimos acá. Tenemos una familia, una casa, responsabilidad, todo eso seguimos teniendo. Pero nuestro objetivo es la eternidad. Amén. Puede ocurrir ahora, mañana, de aquí tantos años, no sé. Dios lo sabe, ¿no? Sí, pero esa debe ser nuestra forma de pensar, debe ser nuestra oración a Dios. Ahora, continuando un poquito con la explicación de la parábola, esta parábola es paralela a la que encontramos en el capítulo 11 de Lucas, versículos 5. Tenía el versículo 8, hermano. Ah, perdón. Ay, perdón, me lo volé, es el versículo 8. Con razón, dije, algo pasa. Aquí voy. Os digo que pronto les hará justicia, pero cuando venga el Hijo del Hombre, ¿hallará fe en la tierra? Otra vez, yo aquí me voy, hermanos, Darcy, me voy con la última pregunta y con la primera, porque esto es importante. Dice, cuando venga el Hijo de Hombre, hallará fe en la tierra. Hermano, esta es la pregunta que tenemos que hacernos hoy. ¿Por qué? Porque si nosotros creemos realmente, si realmente somos cristianos, si vivimos delante de la presencia de Dios, tenemos que tener fe. Y acuérdense que la fe es la esencia, es la base para la salvación. Es lo que nos motiva, lo que nos ayuda a seguir. La fe en Dios, la fe en Cristo Jesús, la fe en su palabra. Entonces, el versículo 8 al principio dice, os digo que pronto les hará ¿qué? Justicia. Pronto. Como decía el hermano Darcio, yo quisiera que ayer, pero tenemos que entender que la justicia de la cual habla Dios tiene un tiempo ya determinado. Y esto que sufrimos, que vivimos en esta tierra, es parte normal de la vida de muchos. Muchos sí sufren diferente persecución, muchos sufren muerte por anunciar a Cristo, pero creo que la gran mayoría no estamos sufriendo en ese sentido. Ojalá sufriéramos en ese sentido, que fuéramos perseguidos por hablar la palabra de Dios. Entonces, ahí sí se podría decir que estamos sufriendo, pero aún así, el Señor dice, tienen que pasar por todo esto. Y al final, Dios hará justicia. ¿Cuándo? Dice, pero cuando venga el Hijo del Hombre, cuando Él venga, cuando el Señor Jesús venga, Él habla de su venida. Vendrá el día en que Él vendrá por su iglesia. Dice la palabra de Dios, dice que los muertos en Cristo van a resucitar primero. Lo dice Pablo. Dice, los que estemos vivos en las nubes los vamos a encontrar. Esa es la venida de Cristo para el cristiano. Después habrá la segunda venida, de la cual hablaremos en otro tiempo. Pero hermano, esta debe ser nuestra visión. Pensar en que algún día el Señor Jesús vendrá por su iglesia. Necesitamos orar por esto. Necesitamos estar preparados. Hablábamos recientemente con una hermana y siempre cuando hablábamos de si estábamos listos para ir con el Señor, solemos decir que sí. Y esta hermana, estoy contando su testimonio, esta hermana decía que sí, que estaba preparada, pero un día tuvo que pasar algo en su vida y ahí se dio cuenta que en realidad el decir estoy preparado era solamente de boca.
no era de corazón, no era realmente estar lista. La pregunta es, ¿estamos preparados realmente? ¿Tenemos realmente la necesidad de orar? ¿Y cuál es esa necesidad? ¿Es por lo que necesito? ¿Es porque, ay, pobrecito de mí, sufro? Pues la necesidad de ver el regreso de nuestro Señor Jesucristo. Esto debe ser nuestro anhelo. Por esto debemos orar. Por esto debemos de seguir adelante, de persistir, no por otras cosas que son de este mundo. ¿Son necesarias? Sí. ¿Estamos aquí y necesitamos esto? Sí, estamos de acuerdo, pero no debe ser nuestra prioridad. No sabemos cuándo va a ser ese regreso. Puede ser mañana, puede ser hoy mismo, pero va a hallar fe en ti, va a hallar fe en la tierra. De verdad creemos. No sé, hermano, pero tenemos que pensar muy bien en esta persistencia, en esta insistencia de esta mujer. Cambiaron las cosas en su vida. El juez finalmente le hizo justicia. Ahora, como le decía hace un momento, esta parábola es paralelo con Lucas. Pueden buscarlo en sus Biblias. Lucas, capítulo 11, versículos 5 al 8 en delante. Igual ambas hablan de la importancia de la perseverancia. Tres personajes tenemos acá. El juez, la viuda, ¿y qué? Y la corte. Jesús, en el capítulo 11 está hablando también acerca de la oración. Lo importante que es la oración. Habla de un amigo, lo pueden ver después, que necesita un favor de su amigo, alimento, y va y le busca. Entonces el amigo no, de momento se niega, no quiere, pero como este hombre insiste, insiste, en ese momento el amigo dice, bueno, está bien, ya me está cansando, voy a darle lo que él pide. Esta es la importancia, hermanos, de ser perseverantes en la oración. No que vamos a obtener aquello que nos va a ayudar a vivir mejor en el mundo, no, sino que nos vamos a dar cuenta de que vamos a obtener un fortalecimiento espiritual, un crecimiento espiritual. Vamos a tener una madurez y vamos a poder ver mejor todo. Ahora, la lección de esta parábola es que tenemos que orar continuamente, que tenemos que perseverar. Y como ya lo hablamos, orar continuamente es en todo momento, porque si somos el Espíritu, somos el templo de Dios. Un templo necesita que se esté orando. Y las oraciones suben como incienso delante de Dios. Orar por las razones correctas, bueno, a veces nos equivocamos, pero cuando estamos orando, muchas veces nos damos cuenta que, o nos preguntamos si en realidad necesitamos eso, por lo que íbamos a orar. Y la verdad que muchas veces nos damos cuenta que era solamente un capricho, que era solamente algo que yo quería, no algo que necesitaba, no era algo que iba a ser bueno a mi vida. Ahora, hermano, hermana, la respuesta a la oración puede que tarde un poco, pero esa tardanza tiene un propósito. Y ese propósito es revelarnos, mostrarnos lo que realmente Dios quiere que tengamos y que lo que Dios quiere es mejor. O quizá que tenemos que ajustar lo que nosotros queremos a la voluntad de Dios. Y ahí nos daremos cuenta que la voluntad de Dios es mejor. Tenemos que orar por las razones correctas, sin egoísmo, pensar en Dios primero que en ti y en mí. Porque todo lo que hacemos tiene que agradar a Dios, tiene que glorificar a Dios.
Entonces, no te desesperes cuando la respuesta no llega rápido, pero insiste, persiste, sigue adelante, no te detengas, porque sin darte cuenta, te estás fortaleciendo espiritualmente. Tenemos que seguir orando, hermano Darcio, y tenemos que buscar la respuesta de Dios a través de la oración, pero más que nada, tenemos que vivir la vida que Cristo nos ha dado. Así es, vivir intensamente. ¿Ah? El Señor quiere que vivamos Maravilloso. intensamente. Si usted tiene alguna pregunta, alguna duda, si quiere aclarar algo, usted puede hablar con nosotros a través de nuestro correo electrónico aguavivaministerio12@gmail.com. Si quiere recibir un versículo que mandamos todos los días, puede mandar una mensaje a nuestro WhatsApp. Las redes sociales, estamos en todas las redes sociales y nos gustaría que usted se agregase a las redes con nosotros para que podamos llevar más largo, ser más largo las mensajes que hablamos acá. Estamos en YouTube, Instagram, Facebook, TikTok, estamos no Messenger, estamos también en Telegram, un Telegram en portugués, un Telegram en español. Si usted quiere nos ayudar, agréguese a esas redes sociales y puede compartir los videos con quien quiera. Y te invitamos la próxima semana. Tenemos una otra parábola, la parábola de los labradores malvados. Malvadas. Malvados, sí, ese es mexicano, ¿verdad? Mira, hablamos del juez injusto y ahora vamos con los labradores malvados. Se encuentra en Mateos capítulo 21, versículos 33 a 46. Y esperamos usted el próximo viernes. Si quiere, podemos estudiar. En jueves tenemos estudio en portugués. Si quiere aprender portugués, venga. Y así como nosotros estamos aprendiendo español, que está muy malo nuestro español, pero caminamos, venga con nosotros en nombre de Jesús. Oh, Carlos, Amén. no me diga que está tan malo, por favor. No. Me quedé pensando, creo que tenemos el mismo problema. A veces mi español también está fatal. Gracias, Carlos, por nos ayudar a nos traer este estudio y espero contar con usted en próximos estudios también. Gracias a ustedes, bendiciones y nos veremos la próxima semana si Dios permite. Primero Dios. Le invito a estar con nosotros domingo Un servicio de adoración en familia y con Santa Cena del Señor. Prepare sus elementos y esté participando de la Santa Cena con nosotros. Tenga un final de semana poderoso, lleno de la fuerza, de la unción y del poder del Señor, en nombre de Jesús. Que Dios te bendiga. Bendiciones.